Vamos a hablar hoy acerca de un tema que, desde mi punto de vista, es un tema importantísimo. Anoche estuvimos tratando de introducirnos en la importancia de ser flexibles y mencionamos algunas estrategias específicamente de cómo trabajaban nuestros pioneros, que era el sistema que ellos tenían, los grupos pequeños. Ellos trabajaban con grupos pequeños y nos mostró, especialmente el espíritu de profecía, la flexibilidad que Elena de White tenía para trabajar con los grupos pequeños. ¿Recuerdan cuánto había crecido la iglesia en el periodo en que trabajaron con grupos pequeños? ¿Se acuerdan cuánto fue el crecimiento que tuvieron? 155%. Mi hermano pastor presidente de la Unión, un hombre que estoy queriendo mucho, estoy conociendo mucho y lo estoy aprendiendo a querer mucho, un hombre de Dios, tienen ustedes aquí. ¿Cuánto el pastor le gustaría que ese crecimiento se produzca aquí, ¿no es cierto? Y después de la meditación que dio nuestro presidente, pastor Felipe Lucas, ya me convenció que me tengo que hacer ciudadano peruano, porque si no me quedo fuera del cielo. Así que ya estoy tratando de hacer los papeles migratorios para hacerme ciudadano peruano, si no, no voy a estar en el cielo. Y yo quiero estar en el cielo. Yo quiero, mis hermanos, mostrarle hoy un tema que les decía para mí es importante. Y quiero comenzar este tema de la reorientación a una iglesia misional, los grupos pequeños para el siglo XXI. Nosotros tenemos que pensar que el siglo XXI se nos presenta con desafíos muy importantes. El siglo XXI ingresó en los tiempos en que hoy estamos viviendo con cambios muy sistemáticos, pero para nada paulatinos, sino extremadamente rápidos. Y nos van sorprendiendo esos cambios que se van produciendo en la sociedad. Yo quiero presentar esto desde un punto de vista teológico, para que nosotros podamos ver cómo podemos trabajar como iglesia en el siglo XXI. Y de hecho vamos a llegar a la conclusión que la metodología que hemos usado en el siglo XX no la podemos seguir utilizando en el siglo XXI, o por lo menos debiéramos hacer una adaptación, porque si no vamos a quedar fuera de foco. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vamos a ver algunas cosas primero, antes de analizar algunos de estos cambios que presenta la sociedad hoy. No sé si ustedes alcanzan a leer allí, si no yo voy a leer también por ustedes. Dice: la Asociación General votó el documento titulado Llamado a una urgente reavivamiento, la reforma, el discipulado y la evangelización. ¿Qué predicó el pastor Lucas hoy? ¿Cuál era la mayor necesidad que tenemos como pueblo? Un reavivamiento. No nos pusimos de acuerdo con el pastor Lucas sobre este tema. Yo voy a reforzar algunas cosas que el pastor Lucas dijo. Estamos totalmente de acuerdo con esa meditación de esta mañana. Necesitamos un reavivamiento. Y la iglesia, y yo les traje aquí el voto de la Asociación General allí en el Concilio Mundial, el 11 del 10 del 2010. La asociación votó lo siguiente, la Asociación General votó lo siguiente: como hermanos reconocemos la imposibilidad de terminar la obra que nos ha dado Cristo, pero los débiles hermanos del siglo I la cumplieron con el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso debemos darle prioridad a la búsqueda de las bendiciones prometidas por el cielo. La Asociación General comienza este documento diciendo: reconocemos nuestra imposibilidad de cumplir esta obra. Es cierto, como humanos no podemos cumplir la obra. Pero sin embargo los hermanos del primer siglo, los primeros cristianos, los seguidores cercanos de Cristo, cumplieron esta misión con el poder del Espíritu Santo. Y nosotros también podemos cumplir la misión, porque el Espíritu Santo es el mismo que actuó con los hermanos del primer siglo. Así que Él es el mismo. Tal vez los que no somos los mismos somos nosotros. Tal vez nosotros no estamos del todo entregados a Dios como debiéramos estarlo para terminar esta obra. Y el Espíritu que guió
al pastor Ted Wilson, primeramente, y luego a todos los hermanos que participaron en el Concilio Mundial, se arrodillaron y se postraron y hicieron este documento, confesando al Señor nuestras imposibilidades como seres humanos. Qué hermoso que es pensar que tenemos líderes que se arrodillan y piensan, Señor, no podemos hacerlo sin ti. Pero no solamente se escribió eso, también se escribió lo siguiente en ese documento. Yo estoy trayendo parte del documento. Reconocemos nuestras fallas, dice, miren qué interesante, nuestros líderes de la Asociación General haciendo un reconocimiento sincero. Reconocemos nuestras fallas, dice, administrativas y de junta, y nuestra necesidad de darle prioridad a buscar a Dios, su palabra, la oración y el poder del Espíritu Santo. Buscar el reavivamiento, la reforma, el discipulado y la evangelización. Nuestros líderes de la Asociación General dicen, reconocemos nuestras fallas de junta. Mi hermano, ¿cuántos de ustedes son miembros de una junta, de una iglesia? ¿Puedo ver las manos de cuántos son miembros de una junta? Oh. Si no es el 99,9% de los que están aquí, estamos cerca, casi todos. Mis hermanos, ustedes saben lo que es una junta de iglesia. Y ustedes saben cuántas veces como junta de iglesia hemos cometido errores. Porque como junta de iglesia tal vez hemos enfocado nuestra visión en cosas materiales. Y a veces hasta nos hemos peleado o dividido porque yo no quiero el hermano fulano en la junta, no, el hermano no puede tener cargo, no, el otro. Cuando el Señor no nos pide eso, cuando el Espíritu Santo y el Espíritu de profecía son claros en relación a cómo debemos trabajar en una junta de iglesia y cuáles deben ser los puntos fundamentales que deben tratarse en una junta de iglesia. ¿Qué dice el Espíritu de profecía en relación a esto? ¿A qué se debe dedicar una junta de iglesia? ¿Ustedes saben a qué se debe dedicar una junta de iglesia? Se debe dedicar a la evangelización. Y los puntos administrativos de una junta de iglesia deben ser la evangelización. ¿Cómo cambiaríamos si ese foco estuviese presente en nuestra mente, corazón y en nuestras juntas? Entonces, en este sentido, la Asociación General dice, Señor, te pedimos perdón porque nos hemos estado dedicando en nuestras juntas administrativas a cosas que tal vez son irrelevantes. Ahora queremos buscar el reavivamiento, decía el pastor Ted Wilson. Ahora necesitamos consagrarnos. Queremos trabajar en primer lugar con la obra misionera. Queremos poner en primer lugar la evangelización. Y entonces, en este documento maravilloso que tiene la Iglesia, dice, buscar el reavivamiento, la reforma, el discipulado, la evangelización. Ese debe ser nuestro trabajo como Iglesia. Y esto lo predicó el pastor Ted Wilson en aquel concilio mundial. Invitándonos, como decía el pastor Felipe Lucas, invitándonos a hacerle caso al espíritu de profecía. Esa es la mayor necesidad que nosotros tenemos. Quiero mostrarles 3 décadas que la Iglesia ha tenido, por 3 etapas que la Iglesia ha pasado, 3 décadas, que formaron 3 etapas, que la Iglesia ha tenido en relación a la evangelización. Cómo nosotros hemos ido cambiando de foco según cómo íbamos entendiendo la visión. ¿Se acuerdan lo que dijimos anoche? Que según cómo comprendíamos la teología, nosotros teníamos una visión sobre la misión. ¿Se acuerdan eso? Si teníamos fallas teológicas, nuestra misión se veía afectada, porque la visión estaba afectada. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Sí? ¿Me estoy haciendo claro? La Iglesia pasó por 3 etapas históricas en relación a la evangelización. Y fue modificando su criterio de hacer evangelización según cómo se iban presentando las circunstancias que iba acompañando el crecimiento de este mundo globalizado.
Por ejemplo, la evangelización de cruzadas en el año 1950. La iglesia se enamoró de la evangelización de las cruzadas, era a partir del año 1950. Pero se dieron cuenta que a pesar de que hubo 10 años de trabajo con este sistema, se dieron cuenta que este era un sistema centrado en los métodos. Y allí había un problema teológico en la comprensión de la evangelización. Había un problema teológico. Y nuestra iglesia estaba convencida que ese era el sistema en 1950, las cruzadas. Pero había un problema teológico. El método estaba centrado en el método. Y era el método lo que ganaba almas. Y entonces allí se iban y se armaban carpas por todos lados. Y entonces el evangelista era la gran estrella. Pero se iba el evangelista y los hermanos se iban junto con el evangelista. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes vivieron estas experiencias? Y conocen lo que estoy diciendo. Esa era la metodología en 1950. Pero ocurrió que a partir de 1960 comenzó una estrategia distinta con Kenneth Strach, que dio esta diferencia y dijo, no, estamos haciendo mal. Ahora tenemos que hacer otro estilo, y nacen, a partir de 1960, nace lo que se conoció como la estrategia de la saturación. ¿Y qué es esto de la estrategia de la saturación? Bueno, no tenía mucha diferencia con el otro, pero sí ahora integraban laicos, pero todavía seguían centrados en el método. El método era lo que ganaba, el método no lo podemos cambiar, el método es el que tiene que ganar las personas. Todavía esto estaba centrado en el método. Todavía seguían con un problema teológico. Y entonces, si había un problema teológico, esto influía ¿sobre qué? Sobre la visión. Y si hay una influencia negativa sobre la visión, ¿qué afecta? La misión. Ustedes ya son expertos, mis hermanos. Entonces aparece un tercer movimiento evangelístico dentro de la iglesia, y la evangelización corporativa fue la que nace a partir del año 1970. ¿Qué es la misión, la evangelización corporativa? La evangelización corporativa era darle más énfasis al trabajo de la hermandad, no tanto centrado en un evangelista. Ya no se estaba mirando tanto el método, ahora se estaba mirando más bien hacia la hermandad. A partir de 1970 se estaba empezando a ver a la hermandad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿A alguien se le ocurrió leer el espíritu de profecía? Pero pastor, 1970, ¿y antes no leían el espíritu de profecía? Sí, pero tal vez no lo comprendíamos. Pero a alguien se le ocurrió leer el espíritu de profecía, especialmente el libro del evangelismo, donde la Elena de White es clara y dice que la iglesia tiene que trabajar toda, no solamente el pastor. Habrán leído la cita, ¿verdad? Que Elena de White dice claramente que no podemos centrar la ganancia de almas solamente en el pastor de la iglesia. Necesitamos que todos los hermanos trabajen. Y Elena de White tiene otra cita que dice: cuando todos los hermanos estemos unidos trabajando, entonces vendrá el Señor. Amén. Pero tenemos que estar todos unidos. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Así que allí en 1970 se armó otro estilo de evangelización, la evangelización corporativa. Se empezó a centrar en la hermandad. Pero también allí había un problema. Todavía no comprendimos todo lo que el Señor estaba tratando de decirnos. Fíjense cómo la iglesia ha ido cambiando su manera de pensar con el paso del tiempo. Esto es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta. Quiero que ustedes puedan fijar esto en la mente. La iglesia ha tenido necesariamente que hacer cambios para no quedarse atrás. Y especialmente los cambios dirigidos en base ¿a qué? Al espíritu de profecía. Mis hermanos, hoy
nosotros necesitamos comprender la necesidad de un cambio mucho mayor. Quiero mostrarles en un cuadro, sí, los chicos, ahí está. Seguí hasta la última. Seguí, por favor. La siguiente. Quiero mostrarles este cuadro para que podamos entender más claramente lo que acabo de decir. Otra más, por favor. Otra más. Otra. Y la última. Gracias. Fíjense, las 3 etapas. La etapa de la Cruzada, 1950. ¿Centrada en qué? En los métodos. La etapa de saturación, 1960, ¿centrada en qué? En los métodos. Una tercera etapa, la corporativa, 1970. Ahora sí se le daba énfasis a la iglesia local. Aquí estábamos empezando a hacer bien las cosas, pero nos falta algo. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Saben qué nos falta? Sí, gracias. ¿Saben qué nos falta aquí? Nos falta un hecho importantísimo. El espíritu de profecía dice, cuando toda la iglesia esté unida, entonces vendrá el Señor. Cuando toda la iglesia esté unida y todos estén trabajando, entonces el Señor hará con manifestación poderosa que muchos otros más vengan a la iglesia y se cumplirá la misión recién ahí. Entonces, ¿qué nos está faltando? Cuando el pastor Lucas hoy predicaba, hizo una pregunta muy interesante. ¿Cuántos de los hermanos son los que están trabajando en la iglesia? ¿Toda la iglesia está trabajando? ¿Toda la iglesia está trabajando? ¿Todos los miembros de la iglesia están trabajando? No. ¿Y por qué no están trabajando los miembros de la iglesia todos en su conjunto? Ah, porque aquellos son unos herejes, pastor. No, no son herejes. Posiblemente no hayan encontrado lugar dentro de la iglesia. Y ese es el problema. Yo no sé mucho de fútbol. No sé mucho de fútbol. A mí el pastor Roncal me hacía preguntas sobre fútbol. Digo, no, háblame de cualquier otra cosa menos de fútbol. Yo lo único que sé del fútbol es que la pelota es redonda, nada más. Pero ¿saben una cosa? No, ni siquiera sé quién es Messi. No se preocupe. Sé que es un muchachito medio peticito, así que algo hace con la pelota, pero no sé nada más. Ni me interesa tampoco. Pero ¿saben qué, mis hermanos? A veces en el deporte, no solamente en el fútbol, hay jugadores que pueden tener un gran talento, pero cuando se los pone en la cancha, a veces no encuentran su lugar y juegan mal. Y entonces lo critican porque jugó mal y cómo esperábamos de él esto y esperábamos de él aquello y no funcionó. Pero a veces puede ser que no funcionó porque quien está a cargo del equipo, el director técnico, no supo darle el lugar específico según sus talentos. ¿Se entiende esto? Entonces, si yo tengo un gran delantero, un gran cabeceador y que hace goles, no lo voy a poner de arquero. Nadie de ustedes haría eso, ¿no es cierto? Lo pondríamos en el lugar que tiene que poner, pero dentro de una estrategia del equipo. Pensando en la estrategia del equipo, hermanos, ¿no será que a veces en la iglesia hay hermanos que no hacen nada porque no han encontrado su lugar? ¿No será que en la iglesia hay hermanos que pueden hacer cosas maravillosas porque tienen talento? Y claro que tienen talento, porque el Señor lo ha prometido. Todos tenemos talento, ¿sí o no? El Señor lo ha prometido. Todos tenemos un talento, un don. Todos hemos recibido dones, todos. Eso lo dice la Biblia. Si alguien dice, yo no tengo, usted le está diciendo a Dios que es mentiroso. Y Dios no miente. Y en la iglesia todos nuestros hermanos tienen dones. ¿Y saben cuál es nuestro problema? Que no estamos sabiendo aprovechar los dones espirituales de nuestros hermanos y no los estamos poniendo en el lugar donde ellos pueden hacer goles. Entonces tal vez estemos trabajando y esto puede ser que nos esté faltando en lo que hablábamos recién. Tal vez nos esté faltando hacer una vuelta de tuerca y ver dónde y cómo podemos hacer para que todos nuestros hermanos entren en el partido y todos puedan hacer goles. ¿Se entiende? Lo que nos está faltando es conocer cómo nuestros hermanos pueden trabajar con sus dones en la iglesia y para que encuentren su lugar. Y entonces hablamos de grupos pequeños. Y decimos grupos pequeños son una
estrategia por el Señor. Sí, estoy totalmente de acuerdo, si no, no estaría aquí con ustedes. Y decimos, grupos pequeños es el plan de los últimos tiempos para el Señor. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, si no, no estaría aquí. Y decimos, los grupos pequeños es la estrategia que tiene que hacer movilizar la iglesia. Sí, estoy totalmente de acuerdo y hasta ahí estamos todos felices y contentos. Pero de repente nos encontramos que el grupo pequeño tiene una sola estructura y dejamos un montón de gente afuera. Gente que tal vez no se sienta cómoda con la estructura. Gente que tal vez no se sienta cómoda con un único modelo. Porque no todos somos iguales, esto lo veíamos ayer. Pensamos diferentes. Entonces necesitamos pensar. Necesitamos saber y orar para saber cómo alcanzar lo que todavía nos está faltando. Y saben, hace ya algún tiempo, algunos teólogos hablan, si me acompañás por favor a la siguiente diapositiva, algunos teólogos hablan acerca de un nuevo movimiento dentro de la iglesia. ¿Y cuál es ese movimiento? Un cambio de mentalidad. Vieron que ahora están los teléfonos, un cambio de chip, un cambio de chip. Sacar el chip viejo y poner un chip nuevo. Y ese chip nos tiene que ayudar a saber y a pensar y a imaginarnos que la iglesia no puede seguir como está. Cuando nosotros trabajábamos centrados en el método, la iglesia trabajaba pensando en el hacer. Y entonces decíamos, hermano, hay que bautizar, hay que bautizar, hay que bautizar y hay que bautizar. Y salimos todos a bautizar, y el que no sale a buscar gente, ese es un hereje. Centrados en el método, eso es ser centrado en el método, el hacer, 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 hacer. Eso es centrado en el método. Y eso tiene un error teológico. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Eso tiene un error teológico. Porque el Señor a nosotros nos pide que primero nos centremos en el ser. Y necesitamos buscar ahora un cambio de teología. Necesitamos centrarnos ahora en una iglesia misional. Ya no pensar más incluso en la iglesia. Hoy ya no se habla de la misión de la iglesia. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando hablamos de una iglesia con misión, estamos automáticamente diciendo que puede existir la iglesia sin la misión. Pero permítanme decirle que la iglesia no puede existir sin la misión. Si la iglesia no tiene misión, no es iglesia. Es un club social, pero no es iglesia. Entonces ya no se habla más de iglesia con misión dentro del ámbito teológico. No se habla más de esa manera, porque no podemos dividir como la mentalidad griega en el dualismo. No podemos dividir cuerpo y espíritu, tampoco podemos dividir misión e iglesia, porque la misión y la iglesia son una sola cosa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No podemos ser iglesia si no tenemos misión. Entonces ya no se habla más de una iglesia con misión, sino se habla de una iglesia misional. Nosotros los adventistas somos la única iglesia en este mundo que es una iglesia misional. Y esto quiere decir que nosotros vivimos la misión, respiramos misión, comemos misión. Todo lo que hacemos está relacionado con la misión. Por eso somos una iglesia misional. Y cuando somos una iglesia misional ya no estamos centrados en el método, estamos centrados en el ser. Ya no estamos centrados en el hacer, estamos centrados en el ser. Y cuando nosotros somos, hacemos. ¿Se entiende esto? Queremos hacer sin ser. Y este era el problema teológico de 1950, de 1960 y de 1970. Concentrados en el método, concentrados en el hacer. Hay que ganar, hay que ganar, hay que bautizar, hay que bautizar, hay que ganar. Hay que hacerlo, por supuesto. Pero nos estamos preocupando en ser. Pero cuidado, cuidado con este concepto. Porque aquel que se dedica mucho a hacer y no hace, ese tampoco es iglesia. Quiero que se entienda bien esto, por favor. Porque cuando nosotros como iglesia comenzamos a hacer, empezamos a vivir ese reavivamiento que hoy está tratando de explicar a la iglesia, cuando nosotros comenzamos a vivir ese reavivamiento, automáticamente hacemos. Porque no podemos dejar de hacerlo, porque somos misión. ¿Qué decía Pablo, mis hermanos? Porque todo lo que
¿Cómo? ¿Cómo dice el texto? Porque todo lo que veo, todo lo que vivo, todo lo hago en gloria de ¿quién? Pablo estaba seguro de lo que hacía. Él vivía la misión. La tenía dentro. Él era. Y porque era, hacía. Tal vez no estamos alcanzando a todos los miembros de la iglesia y a todo nuestro pueblo que nos rodea porque no somos. Y necesitamos ser para poder hacer. Y este es el concepto de la iglesia misional. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice, nuestro desafío del siglo XXI es movernos a una iglesia. Si me podés ayudar, por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. Nuestro desafío del siglo XXI es movernos de una iglesia con una misión que era el peso del énfasis del movimiento de crecimiento de iglesia a una iglesia misional que imite a Cristo en el mundo y sea sierva de la misión de Dios. Es decir, debemos movernos de un énfasis mayor en hacer a un énfasis mayor en ser. Esta es la iglesia que resulta relevante al mundo posmoderno del siglo XXI. ¿Saben? El mundo posmoderno que tanto se habla y se escribe es cierto, es una realidad y tiene sus características bien marcadas. Ese mundo posmoderno necesita de nosotros mucho más que nunca. Y el mundo posmoderno, dentro de sus bases filosóficas, abre puertas para que nosotros podamos trabajar con mucha más fuerza que hace algún tiempo atrás. Pero ese mundo posmoderno necesita algo, necesita cristianos auténticos. Si nosotros queremos ganar hoy almas en el siglo XXI, necesitamos con urgencia ser cristianos auténticos. Porque el mundo posmoderno necesita el amor del cristiano auténtico. Alguien dice, ¿qué necesita el posmoderno para convertirse en cristiano? Necesita ver un cristiano auténtico. Necesita ver amor. Esa es la clave. No hay otra cosa. El amor, porque el mundo que hoy nos rodea está falto de. El mundo que hoy nos rodea no tiene vislumbre de modelos. No cree en nadie. Porque nadie muestra realmente que es auténtico, que es original. Y nosotros debemos convertirnos en una iglesia original, en una iglesia auténtica, en un cristiano auténtico para poder llegar a sus corazones y a sus mentes. Mis hermanos, una iglesia misional. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Sí. Mancini, un técnico en el área de crecimiento de iglesia, de nuestra iglesia, vislumbró las siguientes etapas dentro de la iglesia. Y miren, él dice, 1960 al año 1960 dice movimiento de crecimiento de iglesia, 1960-1990. Expresiones de popularidad de crecimiento de iglesia. Otra etapa. Paréntesis, aquí se trata en la efectividad de la iglesia, la salud de la iglesia. Acá se descubrió un problema, 1990. ¿Qué está pasando? A partir del año 2000, la iglesia comienza a hacer una reorientación hacia la iglesia misional. Y esto es lo que debe concentrarnos a nosotros hoy. Y ustedes dirán, pastor, pero ¿qué tiene que ver esto con los grupos pequeños? Ustedes lo van a descubrir solo enseguida. Van a descubrir solo enseguida esto. Hoy necesitamos ser cristianos auténticos. El mundo necesita. Si me ayudas en la que sigue, por favor. La siguiente. El mundo necesita que nosotros comencemos a trabajar como cristianos auténticos. Miren, la era post-cristiana abre un cuarto periodo con mucha velocidad. Se llama reorientación, porque surge de la ceniza del reino cristiano, como un nuevo paradigma que es la idea de la iglesia misional. Siguiente, ahí está. Esta idea capturó la imaginación de líderes, denominaciones de todo el mundo. Muchas instituciones teológicas y profesores coinciden en que este es el enfoque moderno, es el enfoque actual, es el enfoque nuevo que debemos tener como iglesia, una iglesia misional. A continuación, por favor, la siguiente cita. Sí, por favor. Siguiente también. Gracias.
esta nueva manera de pensar la Iglesia desafía a reformar la Iglesia teológicamente, espiritualmente y socialmente. O sea que nosotros tenemos que pensar que ya no podemos seguir siendo la Iglesia que somos. Necesitamos hacernos nosotros mismos un autoanálisis y provocarnos a un desafío para cambiar cosas en nuestra Iglesia. Un desafío que abarca lo teológico, lo espiritual y lo social dentro de nuestra Iglesia. Miren también lo que dice el punto 2. La Iglesia debe ser, es decir, aprender a vivir y a proclamar el Evangelio en el mundo como Dios quiere. Su eslogan mejor sería ser Iglesia. La Iglesia no es tanto un lugar donde ir o algo que hacer, sino lo que tú eres. La Iglesia es lo que tú eres. ¿Cuántas veces habremos escuchado hermanos decir, hermanos que se apartan, la Iglesia es tal cosa, la Iglesia es lo que tú eres. La Iglesia es lo que tú eres. Y entonces yo pregunto, ¿qué tipo de Iglesia quieres ser? ¿Qué tipo de Iglesia quieres ser? ¿Cómo te quieres mostrar al mundo que se nos viene encima, aceleradamente, con cambios vertiginosos? ¿Cómo te quieres mostrar a ese mundo? Como un cristiano auténtico. Como un cristiano auténtico. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, acá lo encontré. Una iglesia más bíblica y saludable es lo que necesitamos ser. Fíjense, el énfasis de este cuarto periodo es tener una iglesia más bíblica y más saludable. Estamos haciendo énfasis para entrar ahora en el tema que nos atañe. Por ejemplo, Juan Wasberger edita junto con la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos el libro Sembremos Iglesias Saludables. O sea, aquí ya se empieza a manifestar el concepto de que necesitamos ser iglesias saludables, iglesias legítimas. Cuando se habla de iglesias saludables, se está hablando de iglesias que eliminaron todos sus problemas, que eliminaron todas sus enfermedades. Iglesias legítimas, iglesias saludables, eso es lo que necesita el mundo de hoy. Seguimos en la próxima diapositiva, por favor. La iglesia del mundo moderno, es decir, la iglesia del siglo XX, buscaba gente no cristiana para traerlos al edificio de la iglesia. Presten atención a esto, estos son los conceptos teológicos. La iglesia del siglo XX buscaba personas para traerlos al edificio de la iglesia. Pero la iglesia misional del siglo XXI, en contraste a la primera, la iglesia misional del mundo postmoderno, siglo XXI, se focaliza en vivir y compartir el Evangelio donde sucede la vida, como hacía Cristo. Ya no estamos entonces tan preocupados de traer la gente rápido al templo. Ahora estamos preocupados de llegar a la gente donde la gente está. Y eso es una iglesia misional. Busca a la gente donde la gente está. A veces, si fíjense en los conceptos que había hace algún tiempo atrás, construye un templo y se llenará solo. No, por lo menos no ahora. Entonces tenemos que salir a buscar la gente donde la gente está. Y cuando nosotros conquistamos la gente donde la gente está, recién ahí lo podemos llevar al templo. Pero no podemos esperar que la gente venga al templo, porque la gente hoy, siglo XXI, no siglo XX, siglo XXI, no viene con facilidad al templo. ¿Eso pasa aquí también? Yo sé que esto pasa en Brasil, porque estuve mucho tiempo en Brasil y dando seminario allá. Sé que pasa en Uruguay, sé que esto pasa en Chile, sé que esto pasa en Paraguay, sé que esto pasa en Estados Unidos, sé que esto pasa en Suiza, sé que esto pasa en Australia, pero no había estado nunca aquí. Así que díganme ustedes, ¿esto también pasa aquí? ¿Es fácil que la gente vaya a la iglesia o es reticente de ir a la iglesia? Reticente de ir a la iglesia, ¿sí? ¿Pasa eso aquí? Entonces estamos en el mismo territorio. Siglo XX. Ya no tenemos que preocuparnos tanto en el templo. Tenemos que salir a buscar a la gente donde la gente está, como hacía Cristo. ¿Cuál era el templo de Cristo? ¿Cuál era el templo de Cristo? Las casas. Él iba donde la gente estaba. Y necesitamos hacer eso. Entonces ustedes ahora empiezan a conectar todo lo que estoy diciendo con los grupos pequeños, automáticamente.
Porque los grupos pequeños solo tranquilamente se van convirtiendo, como el espíritu de profecía lo estaba ya profetizando, solo tranquilamente se van convirtiendo en el estilo de vida que necesitamos y que el mundo necesita para acercarse a Cristo. Miren esto, vamos a ver algunas características, porque los grupos pequeños son la solución para este siglo XXI. Algunas características de los grupos pequeños que necesita el siglo XXI. Se identifican con la vida de Jesús, transforman el espacio secular, es decir, la casa donde está la gente, donde llegamos con los grupos pequeños, transforman ese espacio secular en un espacio espiritual ahora. Esa casa donde entramos se transforma en un espacio espiritual ahora. Seguimos. Dan bienvenida al extraño. Claro, el grupo pequeño da la bienvenida al extraño, la hospitalidad. Viven con generosidad porque están más cerca de la preocupación y del problema del otro. Participan como productores, no como consumidores. Ahora hacen, trabajan. Y ese es el espíritu del grupo pequeño. Todos participamos, todos hacemos, no uno solo. Crean aspectos nuevos por considerarse creados, es decir, están permanentemente imaginando cómo vamos a seguir trabajando. Lideran la iglesia como un cuerpo, ya no como células, sino como un cuerpo. Integran las antiguas y contemporáneas prácticas espirituales. Vamos a la siguiente, por favor. En la actualidad, los desafíos que se presentan para adaptar los estilos de trabajo en la predicación del Evangelio están basados en los cambios vertiginosos que sufre nuestra sociedad. Nosotros necesitamos adaptarnos a esos cambios que sufre la sociedad. Y nosotros tenemos expertos dentro de la iglesia que nos pueden marcar cuáles son los cambios. Y debiéramos aprovechar esos expertos en sociología, en psicología, que la iglesia puede tener para saber cuáles son esos cambios. Y atacar esos cambios, atacar esos puntos flojos. Y tenemos obviamente cambios. Los cambios que hoy se producen a alta velocidad sobre el mundo obligan a las personas a realizar adaptaciones a corto plazo, es decir, adaptaciones permanentes. Tengo un grupo pequeño, ¿qué estilo uso? ¿Cuántos estilos de grupos pequeños conocen ustedes? Silencio. ¿Ustedes saben que existen en el mundo más de 55 estilos de grupos pequeños diferentes? ¿Les han enseñado a ustedes los diferentes estilos que existen? Y les hago una pregunta. Quiero que me contesten esta pregunta en base a lo que estamos viendo. ¿Por qué existen tantos estilos de grupos pequeños? ¿Por qué hay tantos modelos diferentes de grupos pequeños? ¿Por qué puede ser? Porque necesitamos cambios. Y hay gente que ya está pensando en esto. Hay gente que ya ha trabajado con esto, porque ya ha hecho estudios sociológicos en relación a los problemas de la sociedad. Entonces esas personas se van dando cuenta que no podemos seguir trabajando con los mismos métodos, porque no podemos meter a todos dentro de una misma bolsa. ¿Se usa ese dicho aquí? El mismo saco. Está bien. Ahora, les doy una recomendación. Si van alguna vez a Brasil, no usen la palabra saco. No les voy a decir porque hoy es sábado. Pero no usen esa palabra, por favor. Se los digo por experiencia. Bien. Entonces, hermanos, los cambios que hoy se producen a alta velocidad sobre el mundo obligan a las personas a realizar adaptaciones a corto plazo. En todos los aspectos de la vida estamos haciendo cambios. Ustedes vieron cómo la publicidad pagana, la publicidad secular, trabaja permanentemente con la mente de las personas. Y las publicidades que se mostraban hace 10 años, hoy ya no les llama la atención a nadie. Entonces ellos están pensando permanentemente, ¿y ahora cómo atrapo la mente? ¿Cómo atrapo la mente del posible comprador? Porque están haciendo estudios permanentes. ¿Y por qué la iglesia no puede hacer lo mismo? Seguimos con un trabajo, con una metodología, y nos pegamos en la cabeza hasta que nos damos cuenta, medios mareados de tantos golpes. Ah, sí, tengo que cambiar. Y el Señor no espera eso de la iglesia. El Señor espera que la iglesia sea inteligente permanentemente. Y hermanos, cuando Elena de Juárez habla de la iglesia, está hablando de usted. No está hablando del pastor Ted Wilson, ni está hablando de nuestro querido presidente de la Unión. Está hablando de usted. Porque para ella y para el Señor, usted es la iglesia.
pastor también, y el pastor Ted Wilson también, pero somos todos la iglesia. Y todos tenemos que trabajar en función de la adaptación, de cambios. Necesitamos trabajar con inteligencia esto. Voy a mostrarles más hacia el final algunas citas en relación a esto. Estos cambios afectan a la manera de vivir. Vamos a la siguiente diapositiva. Gracias, muy bien. Estos cambios afectan a la manera de vivir, de educar, de vestir, de hablar, de pensar, de trabajar, de aprender, de comunicarse, etcétera, etcétera. Los cambios están modificando todo. Todo. Yo no sé si aquí pasa. Antes en Argentina, para cobrar el sueldo, íbamos al banco con el cheque. Y entonces allí nos poníamos en el banco con el cheque, y esperábamos 2 horas, 3 horas, porque había una cola gigantesca. Y mientras tanto conversábamos con el de adelante, conversábamos con el de atrás, llegábamos a la ventanilla del banco, entregábamos el cheque y conversábamos con el hombre que pagaba el cheque. ¿Y hoy cómo cobramos? Con una tarjeta de débito, no hay nadie adelante. Si te trabaste con la tarjeta y no cobraste el sueldo. Pero las cosas están cambiando. ¿Sí o no? Hermanos, ¿cómo nos estamos comunicando en el día de hoy? Si esto se estuviese transmitiendo en vivo en internet, lo estarían viendo todo el mundo. Antes nadie se enteraba de lo que hacía Perú, nadie se enteraba de lo que hacía Argentina, nadie se enteraba de lo que pasaba en Chile. Ahora se entera todo el mundo enseguida. Las cosas están cambiando. Y esa comunicación globalizada hace que las cosas se transformen más rápidamente, porque las cosas de otro lado llegan más rápido a donde vivimos. Las cosas cambian. La iglesia se ve seriamente afectada por estos cambios y no podemos bajo ningún concepto negar estos cambios o no reconocerlos. Debemos prestarle atención a los cambios que se producen si queremos seguir evangelizando en el siglo XXI. Como producto de estos cambios, la sociedad actual es más compleja, sufre más discontinuidad y vive grandes crisis, porque nadie logra acomodarse a los cambios. Por ejemplo, usted compra una computadora hoy y dentro de una semana ya es vieja. Y usted la tiene que vender porque perdí plata para comprarme la nueva. Las cosas son así en el mundo que vivimos. Cambios vertiginosos. Estoy mencionando algunos ejemplos de paso nada más, pero hay cosas mucho más serias que eso. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dentro de la complejidad actual, se puede señalar 3 grandes cambios que se registran entre las personas. 1. Cambios en la forma de relacionarse. Redes sociales, tribus urbanas, Twitter, Facebook. Ya la gente no se comunica igual que antes. 2. Cambios en la forma de aprender. Cuidado con esto. Ya la gente no aprende igual que antes. La gente hoy aprende diferente. ¿Pero por qué? ¿Por qué aprende diferente? Porque tenemos diferentes tipos de alumnos. Hay alumnos que son activos, hay alumnos que son reflexivos, hay alumnos que son teóricos, hay alumnos que son pragmáticos. Y entonces los queremos meter a todos en un mismo saco. Y enseñarles a todos de la misma manera. Cuando no se puede. ¿Cuántos de ustedes son docentes? ¿Cuántas maestras tenemos aquí de escuela? ¿Se dice escuela primaria? ¿Sí? ¿Cuántas tenemos aquí? Oh, tenemos varias. Mis hermanas, para mí ustedes son lo más grande que existe, porque tienen que adaptarse permanentemente, ¿sí o no? Los niños no son todos iguales, ¿sí o no? Y ustedes tienen que hacer tremendo esfuerzo para dar un tema en una misma clase donde a veces hay 30, 40 chicos y todos son todos diferentes. Entonces no los podemos tener en una misma bolsa. Con los grupos pequeños pasa lo mismo. No podemos trabajar con todos por igual. ¿Y no será que aquellos herejes que no están aquí porque no son líderes de grupos pequeños y porque no les interesa el grupo pequeño o porque no están dentro del porcentaje de los que trabajan en la iglesia, ¿no será que a esos tampoco les interesa el modelo que tenemos de grupo pequeño y por eso no están con nosotros? ¿No será que ellos tienen otra manera de pensar, se imaginan la cosa distinta y necesitan cosas distintas? ¿No será que el problema está allí? Esta tarde quiero contarles algunas experiencias, si es que no se cansan de mí. Esta tarde quiero contarles algunas experiencias en relación a esto, pero esto es un hecho, esto es un hecho. Tercer cambio, existen tendencias generacionales.
dispersión focalizada, escepticismo organizacional, individualismo, etc. Cambios, cambios, cambios. Vamos a la siguiente. Es interesante notar que la UNESCO, y miren esto, miren lo que voy a leerles a continuación, presten atención en esto. La UNESCO, con referencia a políticas para el cambio y el desarrollo de la educación superior, ellos pretenden cambios en la educación superior, critica a aquellos sistemas curriculares o instituciones superiores que no se actualizan. La UNESCO critica a esos sistemas superiores, a esas universidades que no se actualizan. Y dicen lo siguiente, presten atención a esto por favor, no se lo pueden perder. Miren esto, estas actualizaciones, dicen ellos, deben estar basadas, según el organismo mundial, ¿sobre el qué? Las señales de los tiempos, dicen ellos. Esto está en este documento, mis hermanos. La Facultad de Ciencias y Económicas de la UBA, el currículo en la educación superior. Allí la UNESCO dice, las universidades tienen que actualizarse según las señales de los tiempos. Caramba, esto es bíblico. Y si la UNESCO dice que tienen que actualizarse las universidades según las señales de los tiempos, ¿qué pasa con la Iglesia? ¿La Iglesia no entra en esto? Claro que sí, si el mensaje fue para nosotros. El Señor nos dijo que tenemos que actualizarnos según las señales de los tiempos. ¿Y qué quiere decir esto? Según cómo va el mundo, según cómo marcan las circunstancias del mundo, la Iglesia tiene que actualizarse. No se puede quedar parada, no se puede quedar estática. Ningún sistema evangelístico puede quedarse estático, porque el sistema evangelístico que se queda estático se muere, no funciona, se desanima, se cae, pierde vigencia. Qué interesante lo de la UNESCO. Vamos a la siguiente diapositiva. No podemos seguir trabajando en el siglo XXI de la misma manera que lo hicimos en el siglo XX. Debemos aprender a contextualizar. El tema de la contextualización en la misión es una forma sabia de aproximación a las personas, contextualizarme en los tiempos que vivo para acercarme a las personas. Si no me contextualizo, las personas no me entienden. La contextualización es la traducción del contenido incambiable del Evangelio del Reino en una forma verbal significativa para los pueblos en sus culturas separadas y dentro de sus particulares situaciones de existencia. Vamos a la otra diapositiva. Pasamos esta también, por favor. Vamos a la que sigue. Gracias. Fíjense esto. El ingeniero John Studebaker, muy interesado en misión, habla de la contextualización como el arte de construir puentes. Claro, es un ingeniero civil, sabe lo que significa construir un puente. Entonces él dice, ¿saben? La contextualización es hacer puentes. Y los puentes unen dos lugares separados, ¿sí o no? Los puentes unen lugares separados. La Iglesia y el mundo del siglo XXI. La contextualización tiene que unir estos dos lugares. Puentes. Eso es contextualización. Unir lugares. Hoy la misión necesita ser adaptada a las necesidades de las personas. Necesitamos construir puentes. Esos puentes son los grupos pequeños que se adaptan a las necesidades de la gente. Grupos pequeños que se adaptan a las necesidades de la gente. No la gente que se adapte a la necesidad del líder del grupo pequeño. ¿Se entiende esto? Es claro. Grupos pequeños que ataquen las necesidades de la gente. Grupos pequeños que se adapten a las necesidades de la gente. No la gente adaptarse a una estructura. Ese es un error teológico. Es un tremendo error teológico, que si no lo hacemos, el Señor nos va a cobrar, nos va a pasar la cuenta, porque no estamos haciendo lo que el Señor pide que hagamos. Adaptación, grupos pequeños, como puentes, llegando a los distintos tipos de personas que existen. Grupos pequeños que se adaptan a las necesidades de la gente. Miren esta cita, Elena G. de White. La que sigue, por favor, Elena G. de White. Hay muchos hombres de buen intelecto, dice Elena G. de White. Mucha gente que piensa. ¿Creen ustedes esto? Está hablando dentro de la iglesia. ¿Ustedes creen que hay gente en la iglesia que piensa? Sí.
Tenemos muchísimo, y acá debe haber muchísimos, si es que no todos. Hay mucha gente de buen intelecto, cuya utilidad está grandemente estorbada por su deficiente modo de trabajar. Vaya, ya acá entramos en un problema. Primero me dijo, sos inteligente, pero en segundo te dice, tu manera de trabajar, tu mentalidad, todos los dones que te dieron están trabados por tu manera deficiente de trabajar, decía Elena G. de White. ¿Por qué me dices eso, Elena G. de White? ¿Por qué? Se aferran tenazmente a nociones preconcebidas, dándole preeminencia por la cual no adaptan su enseñanza a las necesidades reales de la gente. Que Elena G. de White parece que está escribiendo para el siglo XXI. Gente inteligente, gente capaz, líderes de grupos pequeños, pastores de iglesias, presidentes de asociaciones, presidentes de uniones, pastores, profesores de teología. Tal vez no estemos haciendo el trabajo que tenemos que hacer porque no estamos usando sabiamente ese intelecto. No nos estamos adaptando a los nuevos tiempos. No nos estamos adaptando a los nuevos tiempos. Y Elena G. de White dice, se aferran tenazmente a nociones preconcebidas, dándole preeminencia por la cual no adaptan su enseñanza a las necesidades reales de la gente. Muchos no se dan cuenta de la necesidad de adaptarse a las circunstancias y encontrar a la gente donde está. La iglesia misional, Elena G. de White lo escribió hace más de 100 años. Basta de pensar que la gente tiene que ir al templo. Vayamos a donde está la gente. Tenemos que ser, adaptémonos, comprendamos que no somos todos iguales y que tenemos un mundo disperso para conquistar, dispersos en su manera de ser. Y Elena G. de White lo escribió hace más de 100 años. No se identifican estos pastores o estos líderes, no se identifican con aquellos a quienes quieren ayudar a alcanzar la norma bíblica del Evangelio. No se identifican con ellos. Si no te pareces a mí, entonces no te conquisto para Cristo. Entonces de repente entra un punk, un hippie, o un emo, o un flogger, entra al grupo pequeño, o entra a la iglesia. Nos horrorizamos. No nos adaptamos a las necesidades de la gente. Les cuento una experiencia, si el pastor Roncal me da 5 minutos. Les cuento una experiencia. Hace algunos años atrás, un chico, hace varios años atrás, en ese momento era muy joven, ese chico entró a nuestra iglesia, pero ese chico era punk. ¿Se acuerdan los punk? Todavía existen algunos, por ahí todavía existen algunos, pero en alguna época eran la tribu urbana más conocida de todas. Así, todos sus pelos parados. Yo no puedo ser punk ni por más que me lo pidan, ¿no? ¿Por qué se ríen? Yo lo decía porque no me gusta pintarme el pelo, pero no por otra cosa. Y saben, este muchacho tenía todos los pelos parados, pintados de distintos colores, con su chaqueta negra, su cinturón con tachas de cuero, su pantalón negro cortado acá en la rodilla, todo abierto, sucio, con olor feo inclusive, y llegó a la iglesia, y entró a la iglesia. Y así entró a la iglesia y los diáconos se asustaron. Y entonces los diáconos salieron corriendo a buscar al jefe de diáconos y dicen, mire, entró hermano fulano, entró un hombre así, un muchacho con esto. Ah, no, sáquenlo de la iglesia. Y lo agarraron entre tres, el pobre estaba entrando a la iglesia y lo agarraron entre tres y se lo llevaron así como entró, no le dejaron ni preguntar ni respirar. Pero este muchacho, mientras lo iban sacando hacia los empujones, alcanzó a agarrar una Biblia y se la robó. Y se la llevó. Él empezó a leer la Biblia, solo, y empezó a cambiar su vida. Lo primero que hizo fue achatar su pelo, y después cambió un poco su vestimenta. Y después de unos 4 meses de aquel hecho, volvió a la misma iglesia.
Y entró y esta vez lo dejaron pasar. Y esta vez le dieron la bienvenida. ¿Por qué? Porque ahora se parecía a los diáconos. Este ya se parece más a nosotros. Así que a este lo dejamos pasar. Pero al otro que miren para todos lados que no va a ser que venga por ahí. Era el mismo. Y empezó a estudiar la Biblia con el pastor de esa iglesia. Y se bautizó. Hoy es el profesor Carlos Chimpén. El profesor Carlos Chimpén, que vive en España. Él nació en España, pero es hijo de peruanos. Sus padres son peruanos y se fueron a vivir a España sus padres. Y este hecho a él le pasó en España. Y él se convirtió allí, se convirtió en un gran psicólogo que tiene la iglesia, autor de muchos libros, y ha sido profesor en la Universidad Adventista de Plata y hoy actualmente trabaja en la Universidad de Salamanca, en España. Hermanos, casi lo perdemos, porque no se parecía a nosotros. Pero esto es una realidad. Esta es una realidad, la iglesia. Es una realidad. No nos estamos acostumbrando a identificar las necesidades de otros. Necesitamos, hermanos, hacer adaptaciones. La siguiente, por favor. Dios quiere que todos tengamos sentido común, dice Elena G. de White. No, perdón, esto lo escribió Arthur White, el hijo de Elena G. de White. Dice, Dios quiere que todos tengamos sentido común y que razonemos en base al sentido común. Y miren lo que escribió Arthur White. Las circunstancias alteran las condiciones. Las circunstancias cambian la relación de las cosas, decía Arthur White. Mis hermanos, las circunstancias cambian las cosas. Y el mundo en que vivimos hoy está lleno de circunstancias diferentes. Entonces eso cambia las cosas. Una cita más. Por lo tanto, ahí está. Por lo tanto, es necesario que los grupos pequeños sean adaptados a las necesidades de la gente. No estamos proponiendo hacer grupos pequeños por hacer, ni crear motivos distintos. No, lo que estamos proponiendo es que los grupos pequeños se adapten a las necesidades de la gente para poder alcanzarlos. Y es importante. No estamos diciendo ninguna cosa extraña. Estamos pensando según lo que el espíritu de profecía nos invita a pensar. Grupos pequeños adaptados a las necesidades de la gente. ¿Se imaginan ustedes un grupo pequeño adaptado para conquistar tribus urbanas? Un grupo pequeño adaptado para conquistar emos. Un grupo pequeño para conquistar Flogger. ¿Quieren que les cuente otra historia? Vengan esta tarde a las 2. Esa las voy a contar. Un alumno de teología de la facultad allá de la Universidad Adventista del Plata. Él es de origen mexicano, residente de Estados Unidos, está estudiando en la universidad. Él era emo. Antes de conocer la iglesia era emo. Y conoció la iglesia, ¿saben por qué? Porque una ancianita de una iglesia del sur de Texas, una anciana, una mujer de edad de adventista de una iglesia del sur de Texas, esta ancianita le mostró un cristianismo genuino a este emo. Y entonces él descubrió que los adventistas tienen amor, y amor genuino. Y él se hizo adventista. Pero hoy, este joven está creando un sistema para conquistar los corazones de los emos, porque los conoce. Y entonces tiene un grupo pequeño para emos. Y ya llevó 5 emos al bautismo. Y es un grupo pequeño que sale de todas las estructuras que nosotros podemos conocer. Podría contarles algunas cosas más, pero esas sí las voy a dejar para la tarde. Si no, el pastor Roncal me va a echar. Los grandes pensadores dicen, no se debe tratar de adaptar a la persona a la estructura, sino la estructura a las personas. Debemos atacar las necesidades de las personas, no querer que todo el mundo sea como yo. ¿Qué decía Pablo? Al griego, griego, al judío, judío. Pero no quiere decir que tengo que rebajar principios, cuidado, No estamos hablando de rebajar principios, los principios no se negocian.
Y entonces ya vamos a ir finalizando con lo siguiente. Vamos a la que sigue, por favor. Miren lo que dice Elena G. de White. Y pensemos en aquellos que hoy no están con nosotros. Elena G. de White dice, se necesitan hombres que oren a Dios pidiendo ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Piden ustedes sabiduría a Dios? Dice, se necesitan hombres que oren a Dios pidiendo sabiduría y que bajo la dirección de Dios puedan infundir nueva vida en antiguos métodos de trabajo. ¿Qué dice? ¿Qué dice esto, perdón? Puedan infundir nueva vida en antiguos métodos de trabajo, adaptarlos, decía Elena G. de White, y que puedan inventar nuevos planes y nuevos métodos, dice ella, no conformarnos con un solo estilo, inventar nuevos, porque hay muchas necesidades y hay muchos grupos y hay muchas culturas y tenemos que agarrarlos a todos por donde les pica. Y entonces decía Elena G. de White, para despertar el interés de los miembros de iglesia, yo lo puse en otro color porque quiero que ustedes presten atención en esto. ¿Por qué no todos trabajan? Pastor Lucas, te tuvo una hermosa meditación hoy. ¿Por qué no todos trabajan? ¿No será que los métodos que nosotros estamos proponiendo no le interesa a la mayoría? ¿No será que como líderes tenemos que pensar, porque el Espíritu Santo nos invita a que tenemos que poner a todos los jugadores dentro de la cancha y ponerlos en el lugar donde ellos saben y pueden jugar? ¿No será ese uno de los problemas por el cual el 10% o el 5% o el 8% solamente trabaja dentro de la iglesia? ¿No será ese uno de los problemas? Elena G. de White dice, por favor, piensen, dice en otras palabras, esta cita dice, piensen, inventen cosas para atrapar primero, en primer lugar, si me pones la cita, gracias, en primer lugar, el interés de los miembros de iglesia, dice ella. En primer lugar, el interés de los miembros de iglesia. Y en segundo lugar, dice, alcanzar a los hombres y a las mujeres de este mundo. Mis hermanos, el espíritu de profecía nos hace una clara invitación. Ayer veíamos una cita que decía, no debe haber reglas fijas. Y ahora Elena G. de White te dice, piensen métodos que involucren a todos. Inventen cosas que entusiasme a otro. No trabaje, pastor querido, con un solo estilo. Piense y hable con esos hermanos que no están hoy trabajando en la iglesia. ¿Qué les gustaría hacer? ¿Cómo se pueden involucrar en los grupos pequeños? Y ellos solitos les van a decir. Ellos les van a remarcar en qué estamos fallando. Y aceptemos eso. Siempre y cuando no sean cosas alocadas. Pero tenemos que poner a todos los jugadores en la cancha y yo soy el director técnico de mi equipo. Yo como pastor soy responsable de saber colocar a todos los jugadores en la cancha. Y la junta de iglesia me tiene que seguir. Y los ancianos de iglesia me tienen que seguir. Y la junta de iglesia me tiene que dar ideas. Y los ancianos de iglesia me tienen que dar ideas. Y juntos tenemos que trabajar para que todos los miembros de iglesia estén comprometidos con grupos pequeños diferentes para alcanzar a estilos de personas diferentes. Mis hermanos, creo que este es un momento importante para que nosotros hagamos un compromiso. Un compromiso de pedir sabiduría. Y yo quiero orar en esta mañana con usted, pidiendo sabiduría. Porque lo necesitamos. Y aparte no podemos hacer cambios porque sí. Necesitamos que esos cambios estén guiados por el Espíritu Santo. Yo quiero invitar a que aquel que sienta realmente de corazón, no se pare si no lo siente. Aquel que siente de corazón que necesita pedir sabiduría a Dios, yo quiero invitarlo a que se ponga de pie, porque quiero orar con usted. Nuestro buen Dios, llamado Padre que estás en las alturas de los cielos, a través de la historia de nuestra iglesia, tú nos has ido guiando y mostrándonos nuestros errores. Y gracias, Señor, porque pusiste en sus debidos momentos líderes sinceros, que entendieron que había que hacer cambios. Líderes que estaban comprometidos contigo, más que con el hombre.
y entendieron que había que hacer cambios. Gracias, Señor, porque vivimos etapas de errores, allí en 1950, 1960, 1970, el año 2000. Pero tú tienes hombres que vas tocando los corazones para poder acertar en el blanco. Ayúdanos, Señor, para que si este mensaje es venido de ti, y estamos seguros porque la sierva, tu sierva, Señor, lo escribió hace mucho tiempo. Queremos pedir sabiduría. Queremos, Señor, pensar que necesitamos tu Espíritu Santo hoy. Ayúdanos, Señor, y derrama tu Espíritu Santo sobre esta iglesia aquí en Perú. Bendícelos para que sea una realidad que llenen el cielo de peruanos. Bendícelos, Señor, para que ellos tengan sabiduría de lo alto, para adaptarse a las necesidades que hoy nos están rodeando. Acompáñanos también a lo largo del programa. Lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias y Dios los bendiga. Bueno, llegó el momento de la participación dinámica, activa de ustedes. Pero por el tiempo vamos solo a limitar a 2 o 3 preguntas. De manera que vamos a recordarles que las preguntas deben referirse al seminario escuchado. Que las preguntas deben ser concisas y que quien intervenga dé su nombre y la iglesia en la cual congrega. Muy bien, la primera, ¿cuál va a ser? Allí hay un brazo, hermano Eduardo, por favor. Mientras se acerca el micro, queremos recordarles que el seminario se tituló Reorientación a una iglesia misional. Y es con referencia a este tema que las preguntas deben girar. Buenos días, hermano. El pastor habló acerca de de adaptación, ¿no? De las personas, de los grupos pequeños hacia las personas. Si vemos en este escenario, la mayoría somos adultos, no hay jóvenes en el grupo pequeño, no son integrantes, ¿verdad? Contaditos son los grupos pequeños. También habló de una abuelita que se adapta, que ganó a un emo jovencito. Lo importante es el amor. Pero también nosotros, creo que los jóvenes están esperando ser partícipes también de querer, ¿no? Colaborar en mayor cantidad, ser integrantes de los grupos pequeños. Esto es necesario o cualquiera puede ser un líder de grupo pequeño. En mi iglesia han crecido muchos hermanos siendo líderes de grupos pequeños 10, 15 años, los mismos con la misma gente. Tiene que renovarse esto, tiene que haber más mujeres, puros jóvenes. Esto quiero, si se puede responder. ¿Tengo volumen? Hermano, todos somos necesarios en la iglesia de Dios. Los niños, los jóvenes, los adultos, las mujeres, los adultos hombres, adultos mujeres. La lección de escuela sabática que vamos a repasar esta mañana habla de eso. En Cristo, ni hombre, ni mujer, ni griego, ni judío, ¿no es cierto? Entonces, no se trata de porcentajes tampoco la Junta de Iglesia, sino se trata de gente que quiera trabajar. A veces no se trata de que tenemos que sacar viejos para poner jóvenes. Lo que pasa es que a veces los jóvenes no quieren tomar responsabilidades o los viejos no quieren tomar responsabilidades y toman los jóvenes o viceversa. Sino, no se trata de cantidad de personas o de gente de sexo o de edades. Se trata de gente consagrada a Dios y que quiere hacer las cosas. Muy bien, vamos a dar la segunda pregunta, segunda participación y última. Por favor, aquí está el brazo. Vamos a pedir disculpas a quienes desean hacer preguntas, pero estamos un poquito apretados en el tiempo, hermano. Pastor, mi nombre es Hipólito Caja, soy del Distrito Misionero Villa Salvador B. Soy anciano de iglesia, Luz de Vida, mi iglesia donde me congrego. El mensaje que usted está compartiendo con nosotros es claro y entendible, pastor, pero la pregunta es, usted dijo que todos tenemos nuestros dones, muchos dones tenemos, es muy cierto, pero el predicar el Evangelio es una misión para todos. Yo puedo tener un don de canto, un ejemplo, ¿no? O tengo que tener un don de predicación, un don de visitación, pero sin embargo tengo que predicar el Evangelio, porque el Evangelio dice que tenemos que predicarlo todos. Te dijo bien claro. Si no predicamos todos, todavía no va a venir Jesús. Quisiera que usted nos aclare para que entendamos todos. Sí, mi hermano. El Señor colocó dones para que la iglesia crezca.
Entonces, ya sea el don del canto, el don de la visitación, el don de ser predicador o el don de ser intelectual y ser un estudioso de la Biblia, todos son necesarios para la predicación del Evangelio, porque el Señor los puso a todos para la predicación del Evangelio. Yo aquí puedo estar dándoles un tema a ustedes, pero si no me estuviera acompañando la gente de música, yo sería muy aburrido. Así que la música es necesaria aquí. Si no hubiésemos tenido los muchachos que tienen el don de las comunicaciones, no hubiésemos podido llevar esto adelante, porque si a mí me ponen a hacer estos cableríos aquí que cruzan por todos lados, puedo hacer un enredo que no terminamos más. Entonces necesitamos a todos, y a eso se refiere. Eso también es predicación del Evangelio. Muy bien. El pastor Leú hizo una pregunta dirigida a todos nosotros. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? Y él mencionó que los grupos pequeños tienen que ser grupos pequeños bíblicos, tienen que ser grupos pequeños saludables, pero especialmente tienen que ser grupos pequeños que vayan donde las personas estén y que atiendan las necesidades de ellos. Decimos amén, hermanos queridos. Un aplauso cariñoso para nuestro querido pastor Walter Leú.